Bien, hola a todos, bienvenidos a Psicólogos en Casa. Mi nombre es Alfredo Lavaca y soy integrante del equipo. Soy licenciado en Psicología de la Universidad de Chile y quiero hablarles de comunicación online y video social 2.0. La idea es que con esta charla ustedes puedan entender cómo ha cambiado la comunicación desde que la forma presencial y no digital hasta la comunicación online a través de la revolución tecnológica de Internet. Y también que entendamos un poco cuáles son los trastornos asociados que se han producido, por ejemplo, y que se han exacerbado en la pandemia. Bueno, ahí los voy a nombrar, pero ahora quiero empezar con con una imagen de algo muy conocido para ustedes, que es un meme. En el meme se resume mucha comunicación, muchos elementos comunicacionales como las imágenes, las frases, el humor, la ironía. Y es una unidad fundamental de lo que es la nueva comunicación online, ¿ya? La idea es que veamos en este proceso cómo se llegó desde lo más, digamos, presencial digamos, extendido que las conversaciones en persona hasta los distintos formatos que hemos llegado hoy en día y cómo nos afectan realmente para percibir a los otros y para socializar, ¿ya? La idea es que ahora voy a explicar algunos términos técnicos pero son relacionados con la psicología, así que como yo sé que les interesa la psicología, espero que les guste y espero que nos concentremos y después vamos a ir a ejemplos prácticos, que es lo que todos queremos. El cerebro social es un concepto creado por las neurociencias y hace referencia a la capacidad innata para relacionarnos con los demás. Se ha comprobado que existen circuitos cerebrales que intervienen tanto en la formación de la autoconciencia como la habilidad empática. Esto quiere decir que la forma en que nos percibimos nosotros mismos a través de esos circuitos neuronales es la misma que utilizamos para percibir a los demás, ¿ya? El concepto de cerebro social se fundamenta en la idea de que existen varias zonas cerebrales directamente vinculadas con las relaciones sociales. Algunas, por nombrar, el giro fusiforme, que permite almacenar en la memoria los rostros, por supuesto las neuronas de espejos, que hacen posible la imitación, y las neuronas Bonner-Conner, que nos orientan en los conflictos. El cerebro social y las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son un tipo especial de neuronas que se activan cuando se observan acciones o expresiones emocionales en otras personas. Es decir, que cuando alguien contempla a otra persona haciendo alguna cosa, es como si él mismo lo estuviera realizando, ¿ya? Esto permite, entre otras cosas, la imitación, también un poco figurarnos cómo el otro está sintiendo, por ejemplo, dolor, o placer, o alegría, qué sé yo. De una u otra manera, el ser humano se apropia de los sentimientos y las emociones de los demás. Aquí ven una foto de un niño con el papá imitando un poco cómo se afecta, ¿ya? Esa es la idea. En la siguiente imagen tenemos a un futbolista que es Ronaldinho, por ejemplo, jugando, y ahí quiero recordar, por ejemplo, siempre cuando los niños tratan de imitar las jugadas, usan las neuronas de espejo. También cuando vemos que un jugador se lesiona, hacemos gestos de dolor, que también tienen que ver con este reflejo del circuito neuronal que se está usando. Bueno, sucintamente, las neuronas de espejo se encuentran en el lóbulo frontal, que es una región asociada al movimiento de la sensibilidad del tacto, también en el lobo parietal, que aporta la imagen corporal y la información del sentido, y en la corteza insular y el símbolo. Esto es importante porque ambos están relacionados con las emociones y el dolor. Por lo tanto, ese circuito permite que nosotros podamos figurarnos, incluso sentir un poco el dolor que puede sentir otra persona, por ejemplo, en un partido de fútbol cuando se lesiona. El otro componente es la teoría de la mente. Es un sistema que estructura el cerebro social y es la capacidad para atribuir intenciones o pensamientos a otras personas. ¿Ya? Estos también son circuitos que se han estudiado en la neurociencia y que establecen que realmente hay ciertas zonas y ciertas áreas del funcionamiento cognitivo de los seres humanos permiten figurarnos cómo en realidad, cuáles son las intenciones que tiene alguien, cuál es la interpretación que tenemos que darle a lo que dice, ¿ya? Esto se empieza a desarrollar desde los 4 años, ¿ya? Y es algo más intuitivo, ¿ya? Pero nos permite hacernos una idea de en realidad qué es lo que está, cuál es el sentido de las acciones, de las emociones que están expresando los demás, ¿ya? Bien, esta percepción propia y ajena incluye emociones, sentimientos, creencias. Nos figuramos cómo piensa el otro también. Y finalmente permite prever cómo será el comportamiento propio y el de los demás ante determinados eventos. Esta capacidad no se ejerce de forma deliberada, como les decía, sino intuitivamente. Aquí brevemente les voy a decir una definición: es la capacidad de hacer inferencias sobre los estados representacionales de los otros y predecir la conducta conforme a ellos. Es decir, la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a los demás.
¿Ya? Bueno, ¿por qué dije estas dos cosas? Las neuronas espejo y el cerebro social, porque eh, la neurona de espejo junto con la teoría de la mente son los dos grandes componentes de este cerebro social. Y el producto más acabado, que es un tema que ustedes conocen, me imagino, a cabalidad, es la empatía. Han escuchado de eso seguramente, es un tema muy conocido. Es un concepto de la psicología social, de la psicología de la inteligencia emocional también. Se define como la capacidad de comprender al otro en sus propios términos, o lo que es lo mismo, ponerse en el lugar de los demás, ¿ya? Entonces, este cerebro social que tenemos que está asociado a esta interacción presencial, digamos, es el que produce uno de sus productos estrella, que podríamos decir, es la empatía, ¿ya? La comunicación presencial, el cerebro social en pleno. El contexto que implica la comunicación presencial y toda la información que proviene del lenguaje no verbal permiten entender y establecer vínculos emocionales con las personas. Lo que quiero decir acá es que el cerebro social funciona en toda su capacidad en la interacción presencial. Cuando digo interacción presencial digo no internet, no online, no pantallas, ni digital, ni nada de eso, sino que lo que hemos hecho históricamente los seres humanos, que es comunicarnos en tres dimensiones en un espacio de comunicación. Sacamos conclusiones más acertadas sobre nuestro mundo social. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viendo, no sé si ustedes se acordarán de las frases que decimos cuando queremos hablar algo importante, decimos tenemos que vernos personas, tenemos que juntarnos, esto en realidad es para hablarlo personalmente, y eso indica que hay mucha información importante a nivel emocional, social, que se procesa solo en lo presencial, ¿ya? Esto tiene que ver con los circuitos, con la empatía, con la intuición, eh, con las habilidades sociales, ¿ya? Entonces, la primera idea fundamental es que la comunicación presencial permite que el cerebro social, que le expliqué lo que era, funcione en pleno, ¿ya? Estas palabras, todos las hemos escuchado, no estoy, digamos, hablando de algo que sea como muy teórico. La empatía, el rapport y la intuición son productos de la labor del cerebro también. La intuición, eso que le llamamos cuando percibimos algo de una forma muy completa, instantánea, es la intuición, ¿ya? La empatía y el rapport también es una especie de simpatía que se produce entre dos personas, sobre todo en ámbitos de la psicología. La empatía, ya. Todo esto nos permite comunicarnos de forma asertiva, ser solidarios, llegar a acuerdos que sean constructivos y sobre todo establecer vínculos basados en la confianza. Esa sería como la conclusión de la primera parte de la charla. La confianza es lo fundamental y se establece fundamentalmente en la interacción presencial. Ahí realmente nosotros podemos hacer llegar a acuerdos, entender y creerle a los demás, ¿ya? Lo que digitalmente es muy difícil, o es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, en la segunda parte de la charla vamos a hablar de Internet y vida social 2.0. El surgimiento de Internet en un principio implicó un cambio básico en la experiencia social, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros que interactuábamos en este mundo en tres dimensiones, pasamos a interaccionar en un formato en dos dimensiones. La pantalla, el celular, el tablet, lo que quieran, son dos dimensiones. Ya nosotros estamos hablando con una device que tiene solamente dos dimensiones, ¿ya? Y nos comunicamos, pero se pierde mucho, como les decía yo, el contexto, ¿ya? Para entender un poco esto, es un mensaje, este es un concepto que les puede parecer interesante, el medio es el mensaje. Marshall McLuhan fue un pensador sobre las comunicaciones del siglo pasado que predijo Internet. Él acuñó frases como aldea global, medios electrónicos, y este concepto que dice finalmente que el mensaje transforma, influye, perdón, el medio influye en el mensaje y lo transforma y tiene información tan importante como el mensaje mismo, ¿ya? O sea, los medios nos modifican, ¿ya? Y lo hemos visto en Internet, nos modifican las costumbres y la forma de comunicarnos. Como les decía, la aldea global hace referencia a las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata mundial, ¿ya? Por ejemplo, es lo que pasó con Internet, la posibilidad de ver y oír permanentemente personas y hechos como si estuvieran en el momento y lugar donde ocurren. Revive las condiciones de una aldea pequeña, ¿ya? Si pensamos en las aldeas primitivas antiguas, la gente se juntaba, era fácil, todos se conocían con todos, ¿ya? Los pueblos pequeños también, y era fácil comunicarse con todos. Bueno, a eso se refiere el concepto de aldea global, esta especie de comunidad en que todos estamos muy conectados, pero la gracia es que las distancias son enormes, o sea, a través de todo el mundo, por lo tanto es una aldea global. Ya, yo quiero hablar un poco aquí para entender el tema de que el medio es el mensaje. Antes, cuando éramos más jóvenes, escuchábamos los discos, los LP, y había una idea que era como, había que escucharlo entero, porque era un LP conceptual, Sgt. Pepper de los Beatles, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, y Queen también tenía discos conceptuales, ¿ya? Era toda una idea giraba en torno
al disco, ¿ya? Y lo que comprábamos, el medio, era un disco. Por lo tanto, nos sentábamos, leíamos el libro que venía, mirábamos la carátula, había un arte en la carátula, y escuchábamos la música. Después iTunes cambió esto, el medio cambió el mensaje, ¿ya? Simplemente en el año 2000 se pusieron a través de Steve Jobs, inauguró iTunes y se puso a vender canciones, marcando una revolución. Y obviamente la gente más joven no tiene esta tradición de los LP, de los discos conceptuales, y uno le dice, oye, pucha, dime la discografía, pero de forma conceptual, ¿cuáles son los discos más importantes conceptuales? Le van a decir que no tiene idea porque ellos lo que han escuchado son canciones. El iPod se jactaba de poder almacenar 1000 canciones. Spotify hizo lo mismo, cambió el medio, cambió el mensaje. Por ejemplo, ahora lo importante son las playlists. O sea, el disco conceptual es un elemento más de 20.000 que hay, como el estado de ánimo, las playlists, la canción de la semana, etc. ¿Ya? Entonces, el medio cambió el mensaje, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, bueno, cuando se transmitió la guerra de Vietnam, por primera vez la gente estaba en su casa sentada y podía ver la guerra, lo que antes no ocurrió. Entonces, por ejemplo, el movimiento pacifista, acá tenemos el movimiento que lideraba John Lennon, y su canción La guerra ha terminado si tú lo quieres. Este es un ejemplo claro de cómo la gente salió, se organizó y salió a la calle, y se produjo un movimiento cultural por el cambio de medio, ¿ok? Y Internet, y yo diría que es como ya el resumen de lo que es que el medio nos cambia la vida absolutamente, y es porque tiene demasiados medios digitales incluidos dentro que nos cambian la forma y las costumbres, ¿ya? Desde MSN, WhatsApp, estar 24/7 horas conectado, desde el producto ser nosotros. Por ejemplo, nosotros entramos a Internet, por ejemplo, se ha fijado que WhatsApp no tiene propaganda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, el producto somos nosotros. El medio determina que el producto seamos nosotros, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que hemos visto que tal vez las hacemos inconscientemente, nos han cambiado profundamente las costumbres, ¿ya? Y nos han permitido conectarnos, si es cierto, de una manera positiva. Y, por ejemplo, en la pandemia fue muy bueno que tuviéramos todo este mundo digital. También, por ejemplo, le han quitado contenido, el contenido más light, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos. Bueno, esto es un poco para pensar en la aldea global, una persona que se puede conectar con cualquier persona del mundo de forma instantánea, ¿ya? Eso es un cambio profundo que se produce en la cultura. Antes, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, Twitter, Instagram, son medios que nos cambiaron radicalmente. Por ejemplo, en Twitter ahora se produce, creo que son más ahora, pero 140 caracteres, tú tienes que decir algo importante, algo interesante, ¿ok? Y TikTok, por ejemplo, tiene videos de 15 segundos. A lo que yo voy es que el medio también va cortando el formato de comunicación. Lo que también hace, yo creo que pierde un poco de riqueza la comunicación, y tenemos que darle esa riqueza. Ok, entonces vamos a entrar en la vida social 2.0. ¿Qué pasó? ¿Ya? Yo aquí quiero explicarles por qué en realidad ha sido tan problemático, por ejemplo, la comunicación y la vida social en la pandemia, ¿ya? Cuando surgió Internet y también cuando hubo la pandemia, el cerebro social se quedó mudo, o sea, no tenía elementos para interaccionar, ¿ya? La socialización tuvo muchos problemas, ¿ya? Al principio, por ejemplo, acuérdense que los mails eran como el medio de comunicación, la gran novedad, y no tenían tonos, no tenían contexto, nada. Y se producían unas confusiones, unas malinterpretaciones, que no te quise hacer eso. Lo mismo con el MSN y el WhatsApp, no tiene tono. La famosa frase, oye, es que sabes que te dije eso, pero no, que acuérdate que no tiene tono, entonces te quería decir otra cosa, ¿ya? Todos hemos vivido, y aquí estoy hablando de la experiencia de todos, esto no es como, digamos, una cosa tan teórica, todos hemos vivido esta experiencia. Por ejemplo, como le digo, oye, WhatsApp no tiene tono, te quería decir eso, me dejaste visto, el famoso me dejaste visto. Pero piensen, sinceramente, el problema es que acá se interpreta que en realidad tú estás hablando con una persona, pero no, tú estás hablando con una pantalla. Entonces, ¿cuántas veces se ha producido que alguien está ahí hablando, pucha, contéstame, y la otra persona que sí está en un asado? ¿Entienden? Y se producen problemas de interpretación. El que está ahí preocupado dice, bueno, es que no me contestaste, y entonces no sé, no respetas la comunicación. Pero la otra persona no es el celular, la otra persona, no sé, puede estar, como digo, en un asado. Entonces, qué sé yo, haciendo cualquier cosa en la casa. Entonces, hay una especie de ilusión falsa de que en realidad no estamos comunicando con una persona y en realidad es una pantalla, ¿ya? Entonces, una serie de malas interpretaciones generan estas tecnologías.
lo que habla de que no están diseñadas para el cerebro social. Eso es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, las citas a ciegas, en las que no hay una relación de lo presencial a lo digital. Muchos colegas míos también lo hemos visto, casos reales, de gente que se enamoran realmente con la fotografía, 2 dimensiones, puede estar en Photoshop, qué sé yo, y si hay un enganche, ¿ya? Y después la realidad, cuando se juntan y se ven, hay una disolución y en realidad no era la persona que yo pensé, qué sé yo, también se produce suplantación de identidad. Entonces, el grado de malas interpretaciones y confusión ha sido grande en toda esta historia de Internet, porque, como les digo, el cerebro social se queda mudo, no tiene la información más importante, que es la información del contexto, los tonos, la empatía, los gestos, todo lo que conlleva una comunicación presencial, ¿ya? Esto digamos, evidenció más en la pandemia, porque si bien teníamos una vía en que compartíamos la vía presencial con la online, aquí, bueno, nos fuimos solamente a la vía online, ¿ya? Entonces, el cerebro se quedó, este cerebro social, que digo yo es una metáfora, es un concepto, ¿ya? Se quedó más mudo y no contaba con suficiente información, ¿ya? Ahora, estos son casos reales de personas que hemos visto, hay estudios, están las noticias que aumentó la ansiedad social, la fobia social, trastornos como la depresión, y aquí obviamente yo les quiero decir que lo importante es que pongamos atención a eso porque son casos tal vez difíciles de pesquisar, ¿ya? Cuando tenemos, sobre todo las personas que son introvertidas y, por ejemplo, hijos únicos que se quedan en la casa y que no han querido volver al presencial porque también pueden tener perfectamente ansiedad social, fobia. Así que este es un tema a ponerle atención, ¿ya? De hecho, durante los últimos 3 años, Facebook ha estado realizando estudios sobre cómo Instagram afecta a sus usuarios. Los resultados arrojan que la red social daña un porcentaje considerable de personas que la utilizan. Principalmente a los jóvenes, el 32% de las chicas adolescentes dijeron que se sentían mal respecto a sus cuerpos al entrar a Instagram, ¿ya? Los hacía sentir peor, reveló una dispositiva interna, ¿ya? Estos son estudios internos que se revelaron, pero nos muestra a qué grado en realidad afecta la interacción online. Un poquito para resumir eso entonces, los trastornos asociados son debilitamiento, pérdida de vínculos sociales. Eso yo lo he visto también en los casos. Yo tengo que atender, por ejemplo, adolescentes que ya no tienen amigos y que tenían amigos. Y que estos 2 años de pandemia han provocado que los vínculos ya no están. Esos vínculos que se hacen en la adolescencia, que son importantes, que son para toda la vida, no los tienen y volvieron como desconocidos. Entonces, por eso les digo, pongan atención, ¿ya? En esta etapa están construyendo vínculos, ¿ya? Ansiedad, miedo a volver a la realidad. Y si no se trata de esto, puede generar crisis de pánico, trastornos alimenticios, muchos otros trastornos relacionados con la ansiedad. Ya también los TOC pueden ser frecuentes, pero en realidad más que nada aquí yo creo que se da la fobia social. ¿Qué hacemos? Bueno, lo importante es que no demonicemos el online, porque ya veníamos de antes viviendo una realidad híbrida, ya sabemos lo importante que ha sido también para nosotros poder comunicarnos a través de la vida online, así que ojo con eso, no vamos a estar ahí como pucha, ahora solo presencial, porque en realidad lo online no ¿cachai? Eso es como de gente que está como en sí misma, no. Debemos motivar la interacción presencial, sí, porque es muy importante, y como vamos a ver, los medios digitales quieren en realidad atraparnos un poco eso, pero transmitir la importancia para la creación de vínculos. Eso es lo otro súper fundamental. Y esto es un mensaje directo a los que estén viendo esta charla, que sean padres, por favor, transmítanle a su hijo la importancia de crear vínculos. Y que los vínculos se crean de forma presencial, ¿ya? Que es la forma en la interacción presencial con toda esta información que permite que nosotros podamos empatizar, entender a los demás, entender las emociones, generalmente se crean los reales vínculos, ¿ya? Entonces, esto es un consejo real que también es en el centro de la charla, que por favor motivemos y trabajemos para que los vínculos sean presenciales, ¿ok? Como les digo, no hay que demonizar el equilibrio, estamos siempre actualmente en un mundo de opuestos, de que no, que esto es bueno, que esto es lo otro es bueno. La realidad mixta, un mundo híbrido es un mundo inteligente. Lo principal es mantener las ventajas de ambos mundos y desarrollar la empatía tanto presencial como online. Vivimos en un mundo de ilusiones, como les digo, opuestos, de que no, ahora tenemos que ir puristas, vámonos todos a lo presencial, o no, tenemos que irnos al metaverso, como lo voy a explicar, y en realidad ahí vamos a estar bien. No. Yo creo que el camino adecuado es una realidad integrada en la que no demonizamos lo digital e integramos lo mejor, y como tal vez pueden ver en otros videos que hay acá sobre el automatismo y la automatización laboral,
es muy importante que estemos adaptados a la vida digital, a las tecnologías digitales, porque la forma de sobrevivir en un mundo que se está automatizando es trabajando con las máquinas, trabajando online, comunicándonos en lo digital, ¿ya? Así que ese video lo pueden ver acá, está en la página acerca de la automatización ahora. Bien, la brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso y conocimiento de uso de las nuevas tecnologías. Ya, este concepto es importante para entender lo que estamos hablando. Se suele determinar en base a diferentes criterios, por ejemplo, económico, geográfico, de género, edad, entre otros, entre diferentes grupos sociales. ¿Ya? Me interesa más hablar de la brecha digital económica y la brecha digital por edad. Porque la primera es súper importante porque la brecha económica significa que, por ejemplo, muchas personas no tienen acceso a las tecnologías de Internet y por lo tanto están fuera de la comunicación online y están fuera del aprendizaje online, y también es un problema que hay que tratar. Y la brecha digital relacionada con la edad también es importante, porque yo creo que también incluso se puede ir aumentando con el tiempo, ya que las tecnologías son disruptivas, vamos a ver ese concepto. Entonces, tiene que ver con las generaciones más antiguas, las que nacieron antes de los años 80, tienen problemas para adaptarse, entender y comprender las aplicaciones, la tecnología digital y comunicarse a través de ellas, ¿ya? Para los millennials, los que han nacido después del 2000, o sea, después del 80, perdón, de ahí en adelante, es más fácil, es mucho más fácil comprender esto y fluyen en esta tecnología. ¿Ya? Entonces, esas dos brechas son importantes para entender también cómo tenemos que eh, guiarnos en este mundo de comunicación online, ¿ya? Para entender un poco, aquí hay una historia simpática, yo creo, para entender un poco la brecha digital, les voy a contar esta historia. Dos amigos se encuentran, uno le dice, ¿tienes Facebook? El otro le dice, no. ¿Tienes WhatsApp? No. ¿Tienes Instagram? No. ¿Y qué tienes? Tengo una vida, le dice el otro. Y el otro le contesta, bueno, ¿me la das para el Candy Crush? Bueno, básicamente esa es la diferencia que se produce en la brecha digital. Gente que está absolutamente ensimismada, metida en el tema online, viven 24/7 en ese momento, y gente que está diciendo, bueno, en realidad no habrá algo más importante que tengo que hacer que estar pegado a una pantalla, no habrá algo que conservar, que rescatar, ¿se fijan? Entonces, tenemos esta brecha que es importante, que se ve a cada momento. Ya. Ahora, una cosa importante que el objetivo de estas charlas también que entiendan que los papás tienen que actualizarse, porque en realidad, como es una tecnología disruptiva, avanza rápido y en realidad los niños tienen una capacidad de entender la tecnología, que todo esto es un tema que no es simple, diría yo, no es como que rico ya, clic, no. Los juegos, por ejemplo, tienen unas configuraciones, van a entrar como vamos a ver al metaverso, tienen capacidad de interaccionar ahora después con personas de todas partes del mundo, con reglas complejas, ¿entiendes? Entonces hay que hacer un esfuerzo, creo yo, ¿ya? No es como simple, ya no, sí voy a meterme allá, que son los juegos, ¿entienden? Tenemos que estar lo más actualizados posible, porque en realidad son temas que no son tan sencillos, creo yo, y por eso es que queremos ayudarlo. Acá no se trata de hablar algo complejo, sino que se trata de ayudar, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, alrededor de 2/3 de los niños en edad escolar, tengo la cifra exacta, o 1,3 mil millones de niños, ¿ya? Entre 3 y 17 años todo el mundo no tienen acceso a Internet. Entonces tenemos esta brecha, imagínense, gente que está muy tecnologizada y gente que está en realidad que no, todavía no puede acceder a Internet, ¿ya? Ahora, eso es algo que hay que ver también, porque si hay trastornos en ambos casos, hay trastornos en la gente que está muy digital y hay trastornos en los niños que no pueden aprender y se quedan atrás, ¿ya? Acá hay un ejemplo, en el mundo ya los niños pudieron acceder a clases online. O sea, todos pensamos, sí, la pandemia, ya vamos online, pero eso es un porcentaje pequeño de los hogares. Mucha gente, yo tengo conocimientos de casos específicos, hicieron clases por mail, no hicieron clases, no había computador, la internet era mala, ¿entienden? Entonces, también hay un tema ahí que tiene que ver con el cerebro social de la empatía. Ya cómo empatizamos, cómo realmente nosotros estamos bien en nuestro mundo muy online, ¿entienden? Muy moderno, en realidad es un porcentaje de la población, ¿ya? Eh, eh, como les decía, tenemos que sumar a la brecha generacional el tema de los baby boom y generación X, antes de los 80, que no están actualizados las nuevas tecnologías, ¿ya? Lo que producen problemas de comunicación, y yo los invito a estar atentos y a informarse más, porque ese problema, cuando surgen como temas que voy a hablar un poco sucintamente con el metaverso, ya la comunicación va a ser muy, muy difícil, creo yo, ¿ya? Disrupción tecnológica. ¿Qué es una disrupción tecnológica? Es una tecnología que provoca un profundo cambio en la vida de las personas, como es Internet,
y que tiene una, digamos, un ritmo de crecimiento exponencial, ¿ya? O sea, en realidad la tasa de cambio es muy grande y la tasa de que la tecnología obsoleta anterior también. Por eso los sistemas que se fijan acá, si miramos esta imagen de acá, la primera, que son artículos de los años 80 y 90 un poco, ahora nos parecen absolutamente antiguos, anacrónicos, fuera de lugar. Y lo que digo es eso. Hace pocos años esto todavía era como, bueno, sí, entretenido, pero ahora es como, bueno, eso ya que es prehistórico. Por eso puse esta imagen de una pintura rupestre, porque la disrupción tecnológica implica que en poco tiempo, con el surgimiento del metaverso, ya nosotros mirar la tecnología de los 80 va a ser casi como cuando mirábamos antes la pintura rupestre, ¿ya? Así que metámonos al tiro brevemente en el tema de los metaversos y el cerebro social, ¿ya? Aquí se llama la tercera parte, futuro del cerebro social, metaversos y avatares. Últimamente se ha hablado mucho de los metaversos a raíz del anuncio y cambio de nombre de Facebook. ¿Qué es un metaverso? Básicamente es Internet en tres dimensiones, ¿ya? De hecho, nos vamos a olvidar del celular y las tablets, para que sepan. Vamos a ir con esto. Aquí se ve unos lentes muy modernos, en tres dimensiones. También a ver guantes ápticos para que toquemos ese mundo virtual, ese metaverso, ¿ya? Y nosotros que siempre hablamos de realidad virtual, bueno, un metaverso va a incluir muchas realidades virtuales, ¿ya? Ahora, si lees las noticias, se ha hablado mucho, bueno, de que es una lavado de imagen de Zuckerberg de Facebook y en realidad no es así, es una realidad. Varias empresas están trabajando hace mucho tiempo y la Internet de alguna forma va hacia eso. O sea, lo que estamos viviendo va hacia eso, ¿ya? Así que si su hijo le piden, papá, quiero guantes ápticos, pongan atención, porque va a ser un cambio bien radical, ¿ya? ¿Y ustedes qué son los guantes ápticos? Bueno, la experiencia es inmersiva, ¿ya? No es que nosotros vamos a estar en una pantalla, sino que vamos a estar en el juego, vamos a estar en el escenario de Star Wars mirando, ¿ya? Yo pienso que cuando esto sea, la tecnología avance lo suficiente para que en realidad no haya distinción, yo incluso lo podría llamar como el punto cero, cuando no haya distinción entre la calidad de la experiencia inmersiva digital y la experiencia presencial, ahí yo creo que vamos a tener que incluso hablar de una nueva psicología, porque en realidad, si no hay distinción, en realidad la gente va a poder optar, ¿no? Esto me parece mejor en realidad, y es lo mismo, que implica un poco en realidad el objetivo de la realidad virtual es ese, ¿ya? Bueno, pero por ahora vamos a empezar con un universo bastante modernos, muy digitales, inmersivos totales, absolutamente interesantes, pero todavía vamos a decir, bueno, la realidad es otra cosa, ¿ok? Vamos a poder trabajar, jugar, viajar a mundos simulados, conocidos e imaginarios. Imagínense un mapeo general que es un universo del mundo, un metaverso, que es un modelo del mundo y otros muchos mundos, ¿entienden? O sea, es como bastante, y como les decía, hay muchas empresas invirtiendo hace tiempo. Leí hace poco que Sony acaba de invertir $1.000 millones para crear un metaverso, ¿ya? Entonces, no es algo, creo que yo, por ejemplo, el tema económico ahí también va a ser súper fuerte, porque Fortnite, por ejemplo, está creando, ya no están los niños solo disparando, hay salas de fiestas, para que ustedes sepan, eso ya está. Y con el metaverso eso se va a potenciar aún más. Y en esas salas ya no juegan ni disparan, sino que están socializando, es una fiesta. Y después va a ser eso inmersivo, como les digo. Vamos a ver un pequeño video para entender esto. De cómo será el metaverso. Ahí empezó. We're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect.
Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. Bien, ahí teníamos un ejemplo de metaverso, y como ven son espacios virtuales inmersivos donde vamos a poder estar en una sala de reunión con los avatares de otras personas y en cualquier parte del mundo juntarnos en esta oficina virtual y trabajar y jugar, como se ve aquí. Vamos a ver el siguiente. Y después ya vamos a terminar para explicar un poco más lo que es este concepto. And speaking of that, I think it's time for my workout. A lot of you are already using Quest to stay fit. It lets you work out in some completely new ways. It's kind of like a Peloton, but instead of a bike, you just have your VR headset, and with it you can do anything from boxing lessons to sword fighting to even dancing. You'll be able to work out in new worlds, even against an AI. Maybe you'll get some friends together for some 3-on-3. Maybe play pickup with people on the other side of the world. Or imagine your Facebook cycling group does an AR charity ride. Let's go. Complete with a leaderboard. Maybe you'll be able to train with the best, like you're right there with them. Like Lee Kiefer, Olympic gold. Bien, ahí tenemos una realidad totalmente inmersiva, como ven, así que, como les digo, todo eso se va a configurar con los guantes hápticos. ¿Qué sucederá con el cerebro social? Ya que hablamos de este concepto, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Yo lo que digo que fundamentalmente lo que le interesa a la gente que está creando el metaverso es justamente eso, o sea, que tengamos una experiencia inmersiva, que podamos ser empáticos, desarrollar y tener, obviamente, como me dices, guantes que puedan sentir, podamos ver, cada vez más acercarse más a esta especie de complemento que necesita la comunicación, que es toda la información no verbal, ¿ya? Mediante lentes de realidad virtual, sensores de piel, simulación de espacio 3D, experiencias inmersivas. Ya aquí vamos a hablar, ustedes van a ver en las noticias mucha discusión acerca de las ventajas, desventajas, los problemas, pero es algo que obviamente se tiene que establecer primero y después, obviamente, como psicólogos daremos muchas indicaciones y consejos. Ventajas, es una simulación completa del mundo real, podemos interactuar en diferentes mundos virtuales, vivir en simulaciones 3D. ¿Ya? Esto quiere decir que tal vez sea muy útil, por ejemplo, para situaciones como la que vivimos ahora, como una pandemia, catástrofe o cualquier situación de ese tipo, nos va a tener muy conectados y mucho más relacionados socialmente, va a ser más fácil, ¿ya? Así que eso es un aspecto bueno. Hacer negocios, viajes, reuniones, yo sé que muchos, por ejemplo, sufren el tema de los tacos, ir a comprar tanto tiempo que se pierde, bueno, aquí se va a poder viajar en el universo. De hecho, bueno, hay conceptos que son súper modernos, que ya se está vendiendo tierra digital, o sea, con eso les digo todo. Se puede hacer, como una oportunidad de negocio es muy grande, se puede hacer muchos tipos de negocio aquí, se está ya haciendo todo organizando ese proceso y se puede traspasar en video real. Imagínense, por ejemplo, estar en la película que les gusta, estar en un universo de Star Wars o de Avengers o lo que sea, y en un rato, unas 2 horas y después vuelven a tomar once, o sea, inmersivos, o sea, estuvieron ahí de forma casi real.
Ujú. Las desventajas del metaverso, de forma, digo, real, como en la simulación, obviamente. O sea, van a pensar que es muy similar a la realidad. Las desventajas del metaverso: interactuamos con nuestros avatares, una simulación de nosotros. Esto puede generar muchos problemas de identidad, de crisis de adolescencia, de depresiones, de fobia social, etcétera. Porque imagínense que te construyes un avatar que es absolutamente atractivo socialmente y tú no eres tan atractivo socialmente. Entonces, ahí hay un problema que obviamente vamos a tener que ver. Los problemas emocionales de la vida real también se pueden llevar a la vida virtual. Eso es otra cosa súper cierta. Donde sea que haya interacción social, también se producen problemas sociales. El cerebro social será engañado de mejor forma, ya que la experiencia será más completa, incluyendo la información que tenemos para empatizar y atribuir intenciones más precisas. A mí lo que me preocupa aquí es que en realidad la empatía con el mundo presencial disminuye porque estamos demasiado inmersos en este mundo que nos va a dar muchas cosas que finalmente quieren captar nuestra atención. El mensaje del medio es que nosotros somos el producto y el objetivo es el cerebro social. Entonces, como les decía, pongo poca empatía con la realidad habitual, y yo creo que aquí la gallina de los huevos de oro es la empatía, ¿ya? Por eso es importante, recalco, conservar la interacción presencial y cultivar y enseñar a nuestros hijos que lo importante es la comunicación presencial. Conclusiones. El cerebro social tiene un mejor rendimiento en la interacción presencial, ya lo dije, es el centro de la charla. Debemos acostumbrarnos a una realidad mixta, sí, no demonizarlo online, integrar la vida online. Permitir que los metaversos, o sea, no permitir que los metaversos capturen nuestro cerebro social, pero sí utilizar lo mejor de ellos, porque en situaciones, como le digo, en que solo podamos estar online, va a ser mucho mejor que lo que vivimos ahora últimamente en esta crisis sanitaria. Y debemos rescatar, por sobre todo, la magia de la interacción personal, ¿ya? Y aquí quiero citar a un gran pensador que me gusta mucho. Algunos de ustedes, tal vez no tan millennials, vieron la película 2001, Odisea del Espacio, y se basa en un libro, en realidad, que es una trilogía, y el libro también se llama 2001, y una de las frases que dijo este autor, que grafica un poco lo que estamos viendo, es: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es un poco lo que estamos viendo, pero yo le agregaría pero siempre que conservemos lo humano, que es lo presencial. Así que, bueno, espero que les haya servido. Pueden revisar esta charla, revisen otros videos de Psicólogos en Casa, también pueden tomar atención online con nosotros. Así que disfruten la página y nos estamos viendo